Amados hermanos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor porque nos da la bendición de vivir un día más, estar bien, con salud y estar con ustedes nuevamente en este devocional siguiendo a Jesús. El día de hoy vamos a tratar el tema del arresto y la traición de Jesús. El arresto y la traición de Jesús. No sé cuántos de ustedes, aquellos que son pastores, que son líderes de una congregación, se han sentido alguna vez traicionados por algún miembro de la iglesia, por algún miembro de la congregación, en aquellos en los cuales usted más confiaba, le dan la espalda o le traicionan. En algunos casos tratando de darle golpe de estado, como dicen políticamente, o de alguna manera buscando defectos, buscando alguna cosa que vaya en contra de su conveniencia, de sus intereses, y pues provocan divisiones en las iglesias. La congregación de Jesús vemos que estaba limitada a unas 12 personas. De las multitudes que le seguían a Jesús, tenía 12 miembros en su congregación, y uno de ellos, pues como vamos a ver ahora, le traicionó. Es algo muy lamentable, muy triste, que después de todo ese tiempo, más de 3 años de estar con Jesús, aprendiendo de Él y viendo sus milagros que hacía, que pues traicionara al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sus intereses no eran los mismos, y por esa razón Judas traicionó al Señor. Bueno, vamos a ver este tema, a empezar este tema el día de hoy, que es un poco largo. Vamos a tener 2 o 3 sesiones con este estudio. Es muy interesante lo que Marcos nos comparte aquí. Antes de ello vamos a entonar un canto, mi esposa y yo, hermanos, que se llama O ven Emanuel. Es un canto que, vamos a ver, son 2 cantos. Es una mezcla del canto O ven Emanuel y también Ven Jesús, muy esperado. Y pues dice así. Lloran su vez.
no se puede. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una lectura bíblica en Marcos capítulos 14, los versículos 43 al 52, que dicen así, dicen de la siguiente manera, es la base bíblica para el devocional de hoy. Dice la Escritura: luego hablando él aún, vino Jesús, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta ahí la palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te amamos, Dios, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, y te damos, Señor, el honor, porque eres el soberano Dios que gobierna, Señor, sobre todo el universo, que gobierna sobre la tierra, y gobierna, Señor, sobre todos aquellos que hemos creído en Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, has bendecido nuestras vidas a lo largo de esta semana, a lo largo de este mes que ya casi termina también, y Señor, pues a lo largo de este año que ya solo nos queda también un mes. Gracias, Señor, porque en medio de estas pruebas, de estas luchas, de estas epidemias, pandemias que se están desarrollando en este tiempo, pues tú has estado con muchos de nosotros. Gracias, Señor, porque has cuidado de nuestra vida, de nuestra salud. Y, Señor, te damos las infinitas gracias, Señor, pero rogamos en el nombre de Jesús que tomes en tus manos la vida de nuestros hermanos, amigos, familiares que están sufriendo por esta pandemia, Señor, que se han contagiado, Señor, con el coronavirus y están muy enfermos, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que hagas la obra en su cuerpo, Señor. Les des fe, Señor, y esperanza para que ellos puedan confiar en ti y puedan ser sanados. Señor, pues tú sabes todas las cosas, sabes por qué lo has permitido, Señor, y queremos, Señor, que nos ayudes a aprender la lección sobre todo esto que está pasando en el mundo. Señor, y pedimos también por todos aquellos hermanos en el sur de México donde están padeciendo por las inundaciones, que todavía, Señor, no han podido salir de estas pruebas. Señor, pues envía recursos, envía ayuda, Señor, a todos aquellos nuestros hermanos y toda la gente que está necesitada. Amado Dios, pues en tus manos dejamos las necesidades de nuestro país, de nuestro estado y de nuestra ciudad, de nuestra familia. Señor, ayúdanos con tu palabra también para que esta meditación traiga ayuda espiritual a todos los que estamos aquí. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios porque podemos estar aquí, hermanos, y el canto que entonamos ahorita pues es una oración del pueblo de Israel que está deseando pues la venida del reino de Dios y es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Señor Jesús, que pues todos también nosotros estamos esperando esa bendición de Dios. Y bueno, hermanos, pues como a veces decimos, ha llegado la hora, por fin llegó la hora tan temida, llegó la hora tan difícil, el tiempo, Señor, tan difícil en la persona del Señor Jesús, cuando Él había de empezar a beber la copa que el Padre le había ofrecido, que el Padre le está permitiendo o le va a permitir tomar. Esa es la hora crucial, vamos a decir, del Señor Jesús, en que tiene que enfrentarse ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la humillación y después a la muerte.
Pero antes de eso, hermanos, pues hay otra cosa que en la que se tiene que enfrentar el Señor sobre pues la traición, como decía al principio, de uno de sus allegados, de sus discípulos que estuvieron con él pues todos los 3 años y bueno, son las personas en las que él confiaba y luego vamos a ver cómo otro miembro de esta congregación le niega. Pero antes leímos aquí que todos huyeron y lo dejaron solo. Esto es lo más triste, ¿verdad? Que la esperanza que tenemos nosotros en nuestros hermanos y amigos nos abandonen, nos dejen solos en medio de una prueba tan difícil como es la del Señor Jesús ahora. Pues entonces, hermanos, vamos a ver que solamente así pudieron arrestar a aquellos hombres al Señor Jesús y llevarle ante los tribunales y finalmente pues lo llevaron a la muerte en la cruz. Pero a pesar de la gravedad de todo lo que estaba ocurriendo, hermanos, nos sorprende notar la serenidad con que del Señor en los momentos que estaba pasando, aquellos momentos tan críticos. Pues en realidad, hermanos, el Señor habla poco, pero todas sus palabras están llenas de dignidad y evidencian la paz de aquel que sabe que está cumpliendo con la voluntad de Dios, como veíamos en la meditación anterior, cuando Él decía, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. En otras palabras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El versículo número 43 dice la Escritura que hablando él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Mire qué bonita, como dijéramos, gente que llega ante el Señor Jesús. ¿Quiénes eran? Dice los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Bueno, este grupo que siempre le estuvo acechando, este grupo que siempre estuvo buscando una manera de cómo atraparlo en sus palabras, con el fin precisamente pues de llevarlo también pues a la muerte. Amados hermanos, cuando Judas salió del aposento alto en aquella noche, según Juan capítulo 3 en el versículo 30, vemos que él se apresura para ir a buscar a los principales sacerdotes, pues con el fin de entregar a Jesús. Por supuesto, las autoridades judías habían estado muy ocupadas haciendo distintos preparativos, mientras todos ellos estaban esperando impactantes, hermanos, el aviso que les fuera a dar Judas. Así que cuando llegó el momento, no tardaron nada en reunir a un buen grupo de gente armada con espadas y palos para ir a arrestar al Señor Jesús sin ninguna pérdida de tiempo. Inmediatamente salieron para ir a buscar al Señor Jesús. Hermanos, dice la Biblia, Judas, uno de los 12, como les estaba diciendo, es de la congregación del Señor Jesús, era quien dirigió y guió a aquella comitiva hasta el lugar donde Jesús estaba reunido con los suyos. Y en un acto de traición sin igual, ahora Judas, el desertor, usa toda la información adquirida a lo largo de los meses y años de amistad con Jesús para entregar, hermanos de hombres malvados al mismo Hijo de Dios. Hermanos, la razón por la que cometió este vergonzoso crimen, pues no lo sabemos a ciencia cierta, con exactitud, no podemos decirlo, pero evidentemente había dinero de por medio, pero tal vez influyeron también ciertos sentimientos de frustración al no ver realizadas sus expectativas en cuanto al reino y su posición dentro de él. Como lo decía yo, pues hermanos, los intereses de Judas eran otros, de manera que cuando no se vieron cumplidas sus expectativas, pues entonces él decidió pues no seguir pues con el Señor Jesús. En ese caso, hermanos, nos imaginamos que tuvo su momento de gloria cuando en aquella noche, fíjense bien, iba a la cabeza de aquel grupo, un grupo numeroso de personas que iban para arrestar al Señor Jesús. Y en cuanto a la formación de esta cuadrilla que formaron, hermanos, enviada para arrestar a Jesús, podemos ver que venía de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Es decir, las 3 secciones de las que estaba compuesto el Sanedrín. Las 3 secciones de las que estaban compuestas
aquel grupo de 70 personas que deliberaban o enjuiciaban a las personas. Hermanos, de alguna manera el evangelista nos quiere hacer notar que la totalidad del Tribunal Supremo judío estaba involucrado en el arresto de Jesús. Y por supuesto nos muestra el cumplimiento exacto de lo anunciado por Jesús acerca de sus sufrimientos, como lo leímos en Marcos 8:31 y también en Marcos 10:33. Dice la Escritura que esta multitud venía con espadas y con palos. Notemos también que este numeroso grupo venía bien armado con espadas y palos, como si fueran a capturar a un peligroso criminal del que esperaban una fuerte resistencia. Fíjese nada más. Pero no eran ellos los únicos que se enfrentaban a Jesús en aquella noche, puesto que, como él mismo había señalado, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Como dice Lucas 22:53, la potestad de las tinieblas, pues el diablo está de por medio en todo, hermanos. En cuanto a la obra de Dios se refiere, él siempre va a hacer la oposición, siempre va a estar resistiendo al Señor. Y hermanos, pero ¿por qué fueron ellos, aquellas personas, ante Jesús, contra Jesús, con espadas y palos? Es la pregunta. Como decíamos, ellos pensaban que el Señor y sus discípulos pues le ofrecerían una fuerte resistencia, pero ¿cómo es posible, hermanos, si siempre el Señor andaba, nunca pensó en levantarse con fuerzas armadas y los apóstoles pues no tenían armas? ¿Cómo era posible esto? Bueno, pero así fue. Y hermanos, y pensaban que necesitarían estar bien armados si querían atrapar al Señor Jesús, si lo querían arrestar. Con esta actitud, hermanos, estaban demostrando una vez más que no habían entendido quién era Jesús, ni tampoco habían entendido la naturaleza de su obra, el por qué Él había venido pues a la tierra. No tomaron en cuenta, hermanos, el hecho de que Jesús nunca había manifestado violencia en el pueblo contra ninguna persona a lo largo de todo su ministerio, haciendo así honor a su título que el profeta Isaías le da como príncipe de ¿qué? Príncipe de paz, ¿no? Allá en Isaías 9:6. Sin embargo, hermanos, a pesar de los hechos, los líderes judíos continuaban obstinadamente apegados siempre a la idea de que los planes del Señor eran instaurar su reino terrenal y suponían equivocadamente que lo haría por medios humanos. Bueno, por esta razón fueron a su encuentro armados con espadas y palos. Vemos aquí, hermanos, que su odio hacia Jesús les impedía entender que su reino no era un reino terrenal, sino un reino espiritual. Él lo había dicho, en el interior del corazón humano, y que llegaba a formar parte de él por medio del arrepentimiento y de la fe, como se los estaba señalando el día de ayer. O mejor dicho, esto fue el miércoles en el culto de oración. Estaba hablando acerca del reino de Dios. Y hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos responsables de que el reino de Dios crezca. Y tenemos nosotros que invitar a nuestros conocidos para que formen parte de este reino, del reino de Dios, pero hablándoles pues de Jesús. Pero es importante que ellos se esfuercen por entrar y que tengan que tener un acto de arrepentimiento y poner toda la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, más adelante el Señor vuelve a explicar esto mismo a Pilato, el gobernador romano, allá en Juan capítulo 18, en el verso 36. Cuando fue llevado ante él, hermanos, pues Pilato también se sorprendió acerca de las palabras del Señor Jesús. Y entre otras cosas, el Señor le dijo esto. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, fíjese lo que dice enseguida, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, hermanos, resulta evidente que aquellos que históricamente han intentado imponer el cristianismo por medio de las fuerzas
no tienen nada que ver con el reino que el Señor Jesús predicó. El verdadero cristianismo, hermanos, crece y se desarrolla por medio de la influencia del Espíritu Santo en los corazones, pero nunca por medio de una lucha armada. No, así no. Zacarías capítulo 4, versículo 6 nos dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta un corito creo que sabemos con estas palabras en base a este texto. No es con espada ni con ejércitos. Ya lo hemos cantado muchas veces, ¿verdad? Y luego, hermanos, el versículo 44 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Así lo dice Marcos. Y este relato, hermanos, de Marcos llama nuestra atención también sobre la bajeza de la forma elegida por Judas para traicionarlo. Fíjese, para traicionar al Señor Jesús, diciendo, al que yo besare, ese es. Bueno, el término original, hermanos, indica que le besó efusiva y repetidamente, de la forma en la que se besaría a alguien a quien se ama entrañablemente. Imagínese, como cuando nosotros saludamos a alguien con un abrazo prolongado, dándole palmadas en la espalda, con un gesto de gusto, de cariño hacia la persona, ¿verdad? Pero que no es otra cosa en el caso de Judas más que algo hipócrita, ¿verdad? Es lo que estamos viendo ahí. Así la traición de Judas se consuma, hermanos, con un beso, el más hermoso de los signos de afecto humano. Este beso, hermanos, pues era usado en este caso como la más cínica expresión de hipocresía y deslealtad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando alguien nos abraza y nos besa tan efusivamente, tan repetidamente como lo hizo Judas. Bueno, nosotros confiamos en nuestros amigos, conocidos, familiares que nos aman, que no va a ser así, espero que no sea así. Entonces, hermanos, esa fue la actitud de Judas cuando él pues entrega al Señor Jesús. Y luego el versículo, bueno, dice el versículo 45, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Hermanos, así era Judas. Bueno, siempre yo creo que estaba fingiendo, ¿verdad? Viviendo pues lo que decimos luego nosotros una doble vida, aparentando pues aquel amor y aquel respeto, aquella, no sé, actitud de amabilidad con el Señor, pero cuando en realidad, hermano, no sentía nada de esto por el Señor Jesús. Qué feo caso, digo yo, qué feo caso. Hermanos, qué diferente de aquella mujer que después de derramar sobre Jesús un costoso perfume, no dejaba de besar sus pies. Recuerda aquel pasaje que también está en Lucas capítulo 7. Y ahí vemos las palabras de Juan también, ¿verdad? Cuando ya hablamos de eso, cuando dijo él, qué desperdicio es esto. Bueno, y aunque Jesús, hermanos, se sometió a esta indignidad sin impedírselo, no dejó de subrayar la gravedad de su traición. ¿Qué le dijo el Señor a Judas, hermanos? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, con un beso estás entregando al Hijo del Hombre. Judas, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Judas? ¿Por qué ese cambio conmigo? La historia de la traición de Judas, hermanos, es penosa en gran extremo y pone de relieve como ningún otro hecho lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, el amor de Cristo, como lo dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 18.
Yo creo que lo ha leído, ¿verdad? Si no, pues ahí le encargo que lo lea. Hermanos, intentar comprender cómo el Señor no solo toleró la presencia del traidor en el seno de su círculo más íntimo, sino que habiéndole escogido para formar parte de los 12, le trató siempre con respeto y deferencia, resultó vano la manera en que el Señor lo haya tratado. Y bueno, pues hasta un cargo importante tenía Judas en el grupo, ¿verdad? En aquella pequeña congregación, pues era el que llevaba las finanzas del grupo. Qué honor, ¿verdad? Tenía. Y el Señor, pues, confió en él, hermanos, como confía en muchos de ustedes, de nosotros. Tal fue, hermanos, el talante de Jesús hacia Judas, que los demás discípulos no adivinaron quién era el que le había de entregar. Recuerda aquella noche, hermanos, en Marcos 14, apenas los primeros versículos, en el 18 y 19, cuando se preguntaban, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Tal vez la conciencia de algunos también les acusaba y les decía, bueno, tú no eres tan bueno, Pedro, tú no eres tan fiel. Y Juan, tú no eres, mira, y eres el más joven, no puedes, a lo mejor tú eres. Y así se preguntan, nunca se imaginaron que podría ser Judas. Y eso pasa, hermanos, a veces con nosotros. Nunca nos imaginamos quién puede llegar a ser un hermano que actúe con esas cosas, con traiciones. Amados hermanos, vamos a seguir platicando más sobre esto en la próxima semana, pero yo quiero animarle para que usted pues considere que todos somos importantes en la obra del Señor y todos tenemos parte con el Señor. Todos, hermanos, debemos ser responsables de nuestros actos y debemos actuar pues con seriedad, con honestidad, con respeto, principalmente pues en las cosas de Dios, hermanos. Así que yo les animo para que no haya entre nosotros ese espíritu negativo de Judas que un día lo lleve a traicionar al Señor. Que el Señor le bendiga, entonces nos vemos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias por las enseñanzas que nos dejas en la lección que Judas pues nos puede dar a causa de su traición. Te ruego, Señor, que nos ayudes para que hagamos un autoanálisis, una autorreflexión, Señor, acerca de cómo somos delante de ti en la obra que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado, si te hemos ofendido. Queremos suplicarte, Señor, que podamos entender que tú nos amas, Señor, a todos por igual y que esperas de nosotros, Señor, pues también una buena actitud. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir fieles delante de ti. Padre, toma en tus manos nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros problemas familiares y todo aquello, Señor, que pues a Satanás está intentando destruir, porque ese es su trabajo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Que así sea. Señor, bendice especialmente a nuestros amigos que todavía no han hecho una decisión por Cristo, para que, Señor, lo hagan lo más pronto posible. Señor, bendice, por favor, a todos nuestros hermanos que están enfermos. Señor, pues nos duele recibir noticias como de esta jovencita que oramos ayer, antier, por Girasol, pues que falleció. Te ruego, Señor, que des consuelo a sus familiares, Señor, a sus papás, allá en Agua Prieta, Señor, porque sin duda pues están muy tristes porque pues se fue un familiar de ellos. Bendice, Señor, también a Evangelina Morales, que sigue malita, que sigue muy delicada. Igualmente por el hermano Ubaldo Morales, para que tú hagas la obra en sus cuerpos. Sigue ayudando al pastor Osvaldo allá en Agua Prieta y a los hermanos de allá de Agua Prieta para que sigas, Señor, dándoles sanidad. Bendice a la familia Gutiérrez también aquí. Ayúdale, Señor, para que sean sanados, Señor. Te ruego por Manuela, que tú también la sanes de su enfermedad. Y, Señor, pues sigue ayudándonos en todo. A la iglesia Sinaí, cuida, Señor, a tu pueblo y cuida a todos los demás hermanos. Ayúdanos a ser cuidadosos, Señor, cuando salgamos,
para no contagiarnos. Bendice a la hermana Guille, Señor, que ha salido a Culiacán con su mamá, a ver a su mamá. Ayúdale en todo, Señor, y te ruego que sigas derramando bendiciones sobre todos nosotros. Bendice la actividad que van a tener pues el próximo sábado los adolescentes en nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Y hermanos, pues gracias por acompañarnos. Ahora es viernes, pues ya les invito para que vayan a sus iglesias. No falten el domingo los que están con los templos abiertos. Los que no, pues hermanos en casa, conéctense en las transmisiones que hagan los pastores. Y en la iglesia Sinaí, pues los esperamos el domingo a las 11 y luego el sábado, en la tarde, perdón, a las 6 de la tarde. Saludos a la hermana Luz, a Leti Plata, Betty Perea, Hilda Amelia, Leti Carlín, Maribel, Raquel Soto, Manuela y Claudia y otros hermanos más. Que Dios les bendiga. Adiós.